Hola, Miss, buenos días. Nuestro tema del día de hoy, chicos, es las ilustraciones en PowerPoint. Vamos a continuar viendo ahí un poquito de las ilustraciones, ya no solo imágenes, sino pues otro tipo de elementos, ¿verdad? Algunos ya los hemos visto. De hecho, pues en la última clase que tuvimos, vimos de los conceptos y pues hoy ya vamos a ver un poquito más a detalle cada uno y la práctica. Ahí sí que hay elementos que se parecen y que los tenemos tanto en un programa de Office como en otro y podemos utilizarlos. La verdad es que se hace de la misma forma, los mismos pasos, así que yo considero que no se nos va a complicar mucho. Y no se preocupen, estamos dando inicio porque fue un apagón general, a todos se nos fue la luz y el internet, así que ahorita estamos comenzando. Este título es el que tenemos que tener en el cuaderno, ilustraciones en PowerPoint, y voy a cambiar de diapositiva. Lo primero que vamos a ver es cómo insertar las formas. Las formas tal vez no son tan utilizadas o no tienen, digamos, tanta relevancia como en otros programas de Office, porque la verdad es que, por ejemplo, los gráficos Smart sí los encontramos en el celular. No sé si alguien se ha puesto por ahí a investigar, a ver las opciones que tiene, pero pues las encontramos ahí. Sin embargo, pues sí nos sirven, sí es bueno que aprendamos dónde las encontramos, cómo utilizarlas, todo lo que se puede hacer con ellas, porque pues nos pueden servir no solamente para decorar, sino también para poder agregar algún tipo de gráfico que no tengamos como Smart y crear nuestro propio diseño. Por ejemplo, yo les dije a algunos chicos, vamos a hacer un árbol genealógico, pero literalmente un árbol. Entonces lo vamos a ir creando con las figuras que tenemos aquí, ¿verdad? Los pasos para poder insertar una forma en PowerPoint son, primero, ir a la ficha insertar, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Después, buscar el grupo ilustraciones. Y en el grupo ilustraciones encontramos el botón que dice formas. En el celular también tenemos esta misma opción, solamente que ustedes saben que ahí la pantalla pues es más reducida y tenemos las opciones abajo, ¿verdad? Como en el lugar donde tenemos el teclado. Entonces presionamos una flechita que nos sale en la esquina del lado derecho, más o menos así, y entonces sale el menú con todas las pestañas. De un lado tenemos la pestaña inicio, luego insertar, diseño y así. Entonces tenemos que presionar la opción insertar. En la opción insertar es donde nosotros encontramos ahí las formas, ¿verdad? Y estas formas las podemos personalizar con color diferente, tamaño, agregarles algún texto. Y pues hay estilos rápidos y también hay formas de nosotros crear nuestro propio color. El relleno de una figura es lo que está adentro y el contorno de una figura es la parte de afuera que, digamos, delinea la figura. Por decirles, ¿verdad? Como ejemplo, esto sería el contorno. El relleno es blanco y el contorno es azul. Y también tenemos pues la opción de ponerle nosotros un color, ¿verdad? En este caso aquí el relleno es azul y el contorno también, por eso no se distingue. En PowerPoint tenemos la opción de poder hacer esto con las formas, poder cambiarle el grosor del contorno, cambiar un color distinto al contorno y podemos agregar estas formas a nuestras diapositivas. Cuando ya hemos insertado una forma en una presentación, se nos abre una pestaña extra, ¿verdad? Cada una de estas pues siempre está, pero cuando estamos insertando alguna imagen o alguna una forma, alguna gráfica, se nos abre una pestaña extra al final que tiene sus propias herramientas. En este caso, pues son herramientas de la forma. Tenemos de este lado, aunque no se ve, un cuadrito donde nos aparecen más estilos de formas para poder agregar otros más rápido. También tenemos esta parte de aquí que dice editar forma, que nos permite modificarla. Eso tal vez sí se podría hacer, Kevin. En vez de cortarla, por ejemplo, si tenemos un círculo, yo puedo agregar un puntito
en esta parte de aquí y luego este punto moverlo para que en vez de que sea un círculo me quede una figura más o menos así, ¿verdad? Como un medio círculo. Eso se puede Sí, hacer, mira. en esta parte que dice editar forma. No es cortarla como tal, sino darle un nuevo estilo. Podemos agregar cuadros de texto. También tenemos por este lado los estilos rápidos que les agregué por acá, que ya son estilos definidos que podemos utilizarlos para personalizar nuestras formas más rápido. Solamente que no tenemos tanta variedad, ¿verdad? Tenemos como verdes, azules, amarillos, naranjas, negros. Y ahí pues hay sus variantes, ¿verdad? Más oscuros, más claros, letras negras, letras blancas, pero nos ayuda si es que necesitamos realizar algo mucho más rápido. Además, pues tenemos las herramientas como tal, las herramientas de la imagen en las que podemos personalizar el relleno, el contorno y agregar efectos. Repito, el relleno es la parte de adentro, todo el color que tiene adentro. El contorno es esa línea que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Delinea la figura. Por ejemplo, aquí miren, mi relleno es verde y mi contorno es como un aqua, ¿verdad? Mi relleno de esa flecha. Y los efectos de la forma nos permiten agregarle que resalte, por ejemplo, que tenga bordes, que esté redondeado. Hay algo que se llama iluminar, que le pone como una sombra de color. También está agregarle sombra como tal, pone aquí un bordecito más oscuro o algo que se llama reflexión, que hace que esta misma figura que está aquí se vea un poquito abajo, como cuando hay un charco de agua, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esas pinturas famosas de la antigua. Está la calle empedrada y hay un charco de agua, entonces ahí se refleja la casita o un árbol, una figura. Pues así también tenemos esa herramienta en los estilos de la forma. Y nosotros podemos personalizar. Estas mismas herramientas las encontramos en el celular. Así que, pues nos ayuda un montón porque quizá no nos aparece así, con una pestaña como estas, sino en forma de lista hacia abajo, pero sí tenemos todas estas herramientas. Solo es de irlas buscando para poderlas agregar a nuestras figuras, tanto en el celular como en la computadora. Bueno, pues cuando estuvimos trabajando en Word, los que no tenían la herramienta Smart Art en su celular, pues utilizaron las formas, ¿se recuerdan? Por eso les decía que no se nos va a hacer tan difícil porque es muy parecido. Y al igual que en Word, en PowerPoint también tenemos esta herramienta de diagramas Smart Art. Estos diagramas Smart Art son un gráfico que nos ayuda a representar la información de una manera más visual y su ventaja es que se crean rápido y fácil. Tenemos 7 categorías que tienen varios tipos de diagramas dependiendo de lo que necesitemos. Y buena noticia, los que trabajan en celular sí tienen esta herramienta. Yo estuve investigando y dije, no, no la tiene porque Word tampoco, y la verdad es que me llevé una sorpresa porque en PowerPoint sí tenemos esta herramienta. Y les puedo contar que cuando yo estudiaba, ¿verdad? Creo que ya se los conté, pero se los voy a volver a contar. Yo pensaba que, sí, ¿verdad? Ya se los conté, pero yo pensaba que solo aquí en PowerPoint se podía realizar. Y la verdad es que no, quizás sea por eso que salió primero en PowerPoint y por eso los celulares ya la tienen, ¿verdad? Es una buena noticia porque podemos trabajar todos lo mismo y podemos ir agregando ahí nuestro gráfico Smart. Tenemos categorías como lista, procesos, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide. Podemos agregar imágenes a esos diagramas y es posible agregar más cuadritos, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos trabajando una pirámide y necesitamos muchos más niveles, la pirámide solo trae 3 y queremos más, abrimos la herramienta de panel de texto y ahí podemos agregar nosotros más cuadritos, ¿verdad? A algunos quizá nos causó conflicto en Word, pero espero que hayamos podido resolver eso. Al abrir el panel de texto podemos agregar muchas más figuras para poder agregar toda nuestra información.
El objetivo es que no solo creemos rápido el gráfico, sino que esté la información completa, ¿verdad? No quiere decir que si solo hay 5 cuadritos, pues solo 5 cosas podemos agregar. No, tenemos la opción de agregar 7, 8 o más cuadritos para que esté nuestra información y en vez de tener un montón de texto, lo tenemos de una forma gráfica, más llamativa, ya sea con un degradado de colores o con distintos colores, agregándole efectos y a eso también se le puede personalizar el tipo de letra, el tamaño y el color, ¿verdad? Todas estas configuraciones son configuraciones de la fuente. El tipo de letra es la fuente. El color de la letra sería el color de la fuente. El tamaño de la letra, tamaño de fuente. Aquí tenemos un gráfico creado en PowerPoint sobre un proceso de ingresar a un curso, ¿verdad? Lo primero que hice fue ir a la pestaña Insertar y ahí, tal como lo vimos aquí, seleccioné la opción Smart Art y elegí mi estilo del grupo de, o la categoría de proceso, que es como flechitas, ¿verdad? Después, aquí encontramos el panel de texto, miren, es el que está marcado por este lado. Ese panel de texto es el que nos permite escribir, es este mismo de aquí, ¿verdad? Y puede ser que solo traiga 3 puntitos, pero cuando yo me posiciono en el final de lo que escribí y presiono mi tecla para cambiar de línea, automáticamente se agrega el siguiente puntito. Y si en esta parte yo presionara de nuevo la tecla Enter o salto de línea, automáticamente se agrega otro puntito y se agrega otra flecha. Además, tenemos por aquí los mismos diseños de esa categoría. Por si no me gustó cómo se ve en este, yo puedo cambiar siempre y cuando sean de la misma categoría. Además, tenemos por aquí los colores y los estilos. Tenemos desde que vayan cambiando de color, así como aquí, o del mismo color, ¿verdad? Café, un poquito más claro y más claro. Y tenemos aquí los estilos Smart, un estilo sencillo, con línea blanca, que se vea un poquito más claro el color, más opaco, con una sombra, con un relieve. Podemos agregar todas estas opciones. Estas dos pestañas son pestañas extra que no tiene PowerPoint, a menos que yo le dé clic a mi gráfico Smart. Cuando yo le doy clic a mi gráfico Smart, entonces se abren estas dos pestañas. Y en la de diseño es donde tenemos todas estas configuraciones de colores, del panel de texto, de los efectos. Y en la de formato encontramos otras cosas como la posición de la imagen y otras herramientas más, ¿verdad? La más usada, la de diseño, porque ahí es donde personalizamos. Suponiendo que yo quiera cambiarle tipo de letra a todo mi texto, yo puedo venir y desde el panel de texto puedo seleccionar todo aquí y volver a la pestaña inicio. No encuentro la herramienta aquí mismo, sino que tengo que volver a la pestaña inicio. Y ahí sí ya encuentro la fuente, el tamaño y el color y lo voy cambiando y se va a cambiar a todo, ¿verdad? O puede ser también dando un clic a este borde blanco del gráfico y entonces ya me voy a la pestaña de inicio para cambiarle fuente, color y tamaño. Continuando, pues esta es nuestra tarea para esta semana. Vamos a elaborar una presentación sobre nuestra vida, biografía, va a ser una línea de tiempo. Puede ser en estilo de línea de tiempo como tal o podemos ir usando cualquiera de los estilos, ¿verdad? Que vaya siguiendo un orden. ¿Qué es una línea de tiempo? Pues es una forma gráfica en la que empezamos contando algo desde el origen y vamos así año tras año hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, podría ser el año en que nací, cuando empecé a estudiar la preprimaria, si me mudé de casa, cuando salí de sexto, este año que estoy en primero básico. Vamos a usar el diagrama Smart Art, que yo esperaría que todos lo tuvieran disponible.
pero si en dado caso a alguien le da error o no le aparece en el celular, pues vamos a utilizar las formas. Y aquí tenemos el punteo y la última fecha para enviar. Lo voy a empezar a hacer hoy y si nos quedan dudas las vamos a terminar de resolver el día de mañana, porque pues el tiempo es bastante corto, ¿verdad? Y más por el apagón. Pero aquí está la instrucción y los que no tengan duda lo pueden empezar a trabajar y voy a habilitar la tarea desde hoy, finalizando el periodo de la clase. Vamos a agregar 2 diapositivas, es lo único que vamos a hacer tanto en celular como en computadora. 2 diapositivas, una con el título y otra con el gráfico. La diapositiva de título solamente tiene que llevar el título de la tarea, que sería, por ejemplo, biografía o gráfico SMART o tarea 3. Y en el subtítulo escribimos nuestro nombre, ¿verdad? Vamos a escribir tarea 3, línea de tiempo. O tarea 4 es, no me recuerdo. Creo que es tarea 4. Tarea 4, ¿verdad? Y escribimos aquí nuestro nombre. Me interesa que vaya su nombre para que yo sepa que cada uno hizo su propia presentación y nadie se anduvo copiando por ahí, ¿verdad? O que le pasaron la presentación así. Para cambiar tipo de letra, lo que tenemos que hacer es dejar presionado unos segundos y cuando nos aparece como una parte marcada, esa tipo flechita azul, la deslizamos para seleccionar todo el texto. Abrimos las opciones en esa flechita y ahí en inicio es donde encontramos todo lo de la fuente, ¿verdad? Vamos a colocarle esa. Le puedo dejar ese tamaño y le voy a dejar un color, ¿verdad? Y a la primera parte también, yo dejo aquí seleccionado unos segundos y me deslizo a todo el título, ¿verdad? Aquí le cambio el tipo de letra, ahorita voy. Y aquí le dejo ese tamaño y solamente le cambio el color. Le vamos a poner un azul más oscuro. Para poder elegir un diseño, una plantilla o un tema, tenemos que ir a la pestaña de diseño. Ahí miren, salen los temas. Hay que entrar a la primera opción o bien dar formato al fondo y nosotros elegimos ahí un color sólido. Pero si no, pues podemos elegir los temas, ¿verdad? Aquí pueden elegir el que más les guste. Cualquiera. Voy a elegir ese. Y todo me lo cambió. Solamente quedaría que yo cambie el color porque ese color ya no combina, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así para dar un ejemplo. Ahí tengo mi primera diapositiva. Si quieren pueden agregar una imagen. Si no, lo pueden dejar así. Tenemos la segunda diapositiva que es donde vamos a agregar el gráfico SMART. Seleccionamos la flechita para poder abrir todas las pestañas y nos vamos a ir a la pestaña insertar, que es la segunda. Ahí nos aparece, miren, cuadro de texto, tabla, imágenes, videos, audio, formas y hasta abajo tenemos la opción Smart. Si no nos deja abrir la opción Smart Art, vamos a insertar una forma normal, pero si no, pues Smart Art. Y aquí nos aparecen todas las categorías. En la categoría de procesos encontramos una categoría que se llama línea de tiempo, pero si no, podemos usar cualquiera. Y aquí tengo el panel de texto, miren. ¿Se recuerdan que el panel de texto era lo que nos servía para poder agregar más figuras? Pues aquí lo tengo, ¿verdad? Y entonces aquí ya puedo empezar a escribir, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a contar que nací en 1996. Solo que no me dejó escribir. Ahí está. Y voy a borrar la N que agregué extra. Luego les puedo contar que empecé a estudiar en el año 2002. Vamos a esperar un momentito porque se pone algo lento. Después les puedo contar algo más sobre mí. Datos importantes, ¿verdad? No tienen que contarme cuando cumplí 1 año, cuando cumplí 2 años, cuando cumplí 3 años. No. Y vamos a agregar de una vez el otro puntito, solo para que quede de ejemplo. Y cierro el cuadro de texto.
nos damos cuenta que ahí, miren, ya va en orden. Y el dato más reciente va a quedar hasta el final. Después, en esa misma flecha, yo puedo elegir los colores, el estilo, para ponerlo de distintos colores. Si hay más estilos, miren, para que quede como volteadito, como en relieve, para que tenga diferente estilo, ¿verdad? Puedo elegir yo este estilo de aquí. Y listo. Ya después, pues guardamos la diapositiva, la presentación, todo. Y esto es lo que me tienen que enviar como